bueno, alguien que también entiende cuál es el sentir de la gente y cuáles son las cosas que pasan en la política peruana, es Diana Seminario, reconocida columnista, quien está con nosotros en este momento. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Y qué tal? De repente tú eres más optimista que yo, porque estoy bastante sorprendido. Sorprendido, Diana, porque yo no puedo calificar al señor Cateriano sobre sus competencias profesionales o personales, ¿no? A lo que voy es que se ha priorizado la priorización política del gobierno al nombrar a Pedro Cateriano sobre un gabinete más de consenso, un gabinete más económico o el tema de salud. No, se ha priorizado el tema político y ahí sí me preocupa cuál es la preocupación del presidente. ¿Cuál es tu análisis, Diana? Hola Miguel, buenas noches a todos los seguidores de tu canal y de tu programa. Mira, en el sentido de que Cateriano es pues una persona absolutamente confrontacional, como se ha dicho, creo que el presidente Vizcarra en los últimos 2 años nos ha demostrado que lo que mejor sabe hacer es confrontar y dividir, ¿no? Porque ya lo hemos visto el año pasado, cuando cerró el Congreso, tuvo al Congreso anterior, pues como punching ball, y tuvo la salida de cerrarlo, ¿no? Teniendo como excusa o pretexto el tema del Tribunal Constitucional. Hace 2 semanas veíamos cómo también volvía a esta política de pechar y de pechar al Congreso, pero al Congreso le salió esta vez el Parlamento le contestó y no salió las cosas como él quería entonces. Entonces, hoy día he leído yo también en las redes sociales a muchos analistas decir que con esto el Ejecutivo está como protegido, está galvanizado, está blindado. Pero no hay que olvidar no solamente la trayectoria política, ¿no? del primer Cateriano. Acá hay un hecho, Miguel, que no debemos desestimar. Pedro Cateriano fue primer ministro del gobierno de Ollanta y Nadine Heredia en el último tramo, ¿no? del gobierno, y también fue del mismo gobierno, fue ministro de Defensa. Se le recuerda por la compra del famoso satélite y por la tan famosa, popular frase que hizo famoso un reportaje de Panorama cuando, hablando por teléfono, dice: ya tengo luz verde de Nadine Heredia, ¿no? Entonces, eso por un lado no hay que perderlo de vista, porque él es una persona muy allegada a Ollanta Humala y Nadine Heredia y ha encabezado pronunciamientos y los ha firmado, pronunciamientos en favor de la pareja Humala Heredia, cuando ellos están actualmente en un proceso judicial por presuntos actos de corrupción, ¿no? Con el tema del gasoducto y con el tema de los aportes de campaña de Odebrecht, ¿no? Que es lavado de activos. Eso, por un lado, no hay que perderlo de vista. Y por otro lado, es que esto es también una continuación, aparentemente, del humanismo. Y en otro punto que me quisiera detener, Miguel, es que el señor Cateriano siempre se ha jactado de ser un perseguidor de la corrupción, o por lo menos mediáticamente así se vende, ¿no? Recordemos que su carrera política también, él se refuerza mucho en el fin. Él fue viceministro de Fernando Olivera, ¿no? Entonces, el señor Cateriano ha aceptado el premierato en un momento bien complicado, no solamente evidentemente por la tremenda crisis económica que vivimos y por la tremenda crisis sanitaria, sino también por un momento en que el Ejecutivo atraviesa por una crisis bien complicada, ¿no? Porque hace 2 semanas estamos viendo denuncias que involucran al entorno del presidente Vizcarra, como los contratos con su cuñado Freddy Herrera Vegaso, que contrata con el Estado desde el 2015 y que la suerte de Herrera Vegaso cambia y pasa a ganar pues 10.000 a 100.000 y cosas así, o de 10.000 a 24.000, cuando ya su cuñado era primero vicepresidente y luego presidente. Lejos de cortar contratos, él sigue, ¿no? Lo mismo con los parientes de cuando la señora Miriam Morales, que se dice que es la mano derecha de Vizcarra en Palacio de Gobierno, la señora Morales contrata nada menos que a su cuñada o a la tía de su hija. Entonces,
conociendo al señor Cateriano, que es una persona que se dice con convicciones democráticas, que se dice pues un luchador de la corrupción, ¿no? Acuérdate que se fue hasta Uruguay para impedir que el presidente, que en paz descanse, Alan García, reciba el asilo de Uruguay, porque consideraba, en sus palabras, ¿no?, que el presidente García debía ser procesado. Entonces, una persona que se escapa de esta lucha anticorrupción, es llamativo pues que esté siendo parte de un gobierno que está ciertamente cuestionado, no solamente por los parentescos, por los trabajos que con el Estado obtiene la familia de Vizcarra, sino también las compras en la policía en plena pandemia. Claro, que todavía está en y investigación. muchas cosas más que podríamos pasarnos todo tu programa enumerando. Entonces, hay que tener en cuenta esos temas para hacer también el análisis completo. Yo conozco a Pedro Cateriano, no dudo de su calidad, de que tiene la experiencia, porque ha sido ya, imagínate, ha trabajado en el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no?, como en el sector justicia, ha sido ministro de Defensa, primer ministro, y ahora vuelve al premierato, ¿no?, en este gobierno de Vizcarra, que para muchos podría ser la continuación del gobierno Humala Heredia, ¿no? Ahora, Diana, el tema es, y es lo que tú has estado desarrollando, esta priorización del gobierno de Martín Vizcarra a creer que el problema es político y que el problema económico ya se fue a un segundo plano, aunque lo menciona en su discurso, y el problema sanitario también pasa a un segundo plano. Ese es el mensaje pues que recibimos los peruanos, ¿no? En medio de la más profunda crisis económica de los últimos años. Yo no te puedo decir los últimos 100 años esto, pero por lo menos de mi vida, esta es la más profunda crisis económica la cual vamos a vivir, y la más profunda crisis sanitaria, sí, de los últimos 100 años. Entonces, ¿qué mensaje está mandando acá el presidente? ¿Saben qué, señores? Bueno, nos atrincheramos en el gobierno, vamos a llamar a un hombre con mucha experiencia en el manejo político y vamos a pelear, pues. ¿Ese es el mensaje? Bueno, yo creo que, a ver, el mensaje es que había que hacer cambios. El primer ministro Ceballos ya no daba para más, y la verdad es que la mejor noticia del día, según mi muy humilde opinión, es la salida del Ministerio de Salud de Víctor Zamora. Creo que los peruanos tenemos que celebrar que Víctor Zamora haya dejado el Ministerio de Salud. Para mí, eso ha sido lo mejor, y yo también saludo la presencia de la doctora Pilar Mazzetti en ese ministerio, ¿no? Yo creo que ha sido, de todos los nombramientos, ese ha sido el más acertado. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Por lo menos el mensaje es que efectivamente, como dices, aquí nos atrincheramos políticamente y vamos a dar la pelea política, ¿no? Porque Pedro Cateriano, con todos sus defectos, pues es un hombre, es un político, ¿no? Es un político además que con ha corrido la cancha desde el año de los 90, ¿no? Desde los 90. Exactamente, él entra al Congreso en el año 90 por el Movimiento Libertad. Entonces, ese es un mensaje, sí, es un mensaje político, y yo creo que Martín Vizcarra en adelante va a tener un buen vocero y ya va a tener un buen... Además, hay que decirlo, ¿no? Cateriano tiene muy buena prensa, ¿no? Cateriano aparece casi todas las semanas en la televisión, da su opinión de todo. Entonces, por ese lado, el gobierno está, entre comillas, blindado, ¿no? Porque un sector muy conocido de la opinión pública ha celebrado con bombos y platillos el nombramiento de Cateriano, como es evidente, ¿no? Yo más bien celebro el nombramiento de Pilar Mazzetti, pero más que el nombramiento de Mazzetti, celebro la salida de Víctor Zamora, porque buena parte de los resultados que estamos viendo del manejo de la pandemia tienen nombre y apellido, se llaman Víctor Zamora.
Víctor Zamora, que crea este grupo Prospectiva, que incorpora a Farid Matuk, que nos sale con el tema del patriarcado, que después de 50 días recién revisan los mercados y recién nos dicen que los mercados son focos de contagio, etcétera. Cosas que los peruanos ya sabemos y que hemos vivido en carne propia, nuestras familias y toda la gente que está padeciendo ahorita en el Perú por el coronavirus. Entonces, yo estoy de acuerdo que el mensaje es un mensaje claramente político y un mensaje de yo no me chupo. Y lo segundo es que todo indicaría que Pedro Cateriano se queda, salvo que pase algo pues un terremoto inesperado, pero todo indicaría que Cateriano se queda hasta el 28 de julio del próximo año, ¿no? Como pasó en el anterior gobierno. Parece que es un premier que siempre acompaña en los últimos tramos del gobierno. Entonces, creo que también tiene otra responsabilidad bien grande, ahora, ¿no? lo que me preocupa, que es conducir con independencia las elecciones. También es importante este cambio en el MIDIS, ¿no? En vista de que van a haber, yo me imagino, un aumento presupuestal con respecto a las partidas que maneja el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social por el tema de la entrega de bonos, ayudas. Han habido unas transferencias muy importantes para el sector, para un sector de la población que no ha podido recibir estas ayudas todavía. Me imagino que esto va a ser estratégico. Vamos a ver y esperemos que Patricia Donaire tenga la experiencia al respecto. Ahora, ¿qué te parece estos tweets de saludo de Keiko Fujimori, de los líderes políticos? Bueno, líderes políticos que para mí han estado en una cuarentena también. O sea, no había el gobierno ha sido errático y la oposición ha estado en una cuarentena total, ¿no? Vamos a ver el tuit de Keiko Fujimori y lo comentamos con Diego. A ver, vamos a ver. ¿Lo tenemos ahí, señor director? Por favor. A ver, por favor, ahí. 5, 4, 3, 2. Ahí está. Dice, era urgente que hubiera cambios. Este nuevo gabinete es una oportunidad para corregir errores. No es momento de detenernos en diferencias políticas. Esperemos que este nuevo equipo tenga éxito, porque de su gestión depende la vida y la economía de todos los peruanos. Y Pedro Cateriano le responde, le ha respondido también hace años. Saludo su pronunciamiento. Esta grave emergencia nos obliga a sumar esfuerzos, salvando las marcadas diferencias políticas existentes. Cordiales saludos. Pedro Cateriano. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, es los dos son saludos protocolares, ¿no? Es un saludo protocolar, sin duda. Creo que Keiko Fujimori quiere zafarse de la imagen que se tuvo en el Congreso pasado del obstruccionismo, ¿no? Creo que Keiko quiere apartarse de esa imagen, pero Keiko no debe perder la perspectiva de que Pedro Cateriano no es su amigo, no va a ser su amigo y tampoco es su aliado político. O sea, en el momento que Pedro Cateriano tenga que sacar el sable, lo va a sacar. No seamos ingenuos tampoco. Yo también saludo protocolarmente esta respuesta del señor Cateriano, que es una respuesta política. El señor Cateriano no le podía decir, no me saludes, que no me interesa, no, porque Keiko está llamando a deponer diferencias, ¿no? Con una persona que permanentemente no quiero decir perseguido, porque no es la palabra, con la que nunca, si algo distingue a Pedro Cateriano es el antifujimorismo y el antiaprismo, seamos claros. No, si algo distingue a Pedro Cateriano es toda su carrera política se ha construido en base al antiaprismo y al antifujimorismo. Yo lo veo así. En los años pocos o muchos que tengo de experiencia política desde el periodismo y el análisis político, ¿no? Entonces, claro, es un saludo, como tú lo has dicho, de protocolo y así hay que tomarlo, ¿no? Dios quiera que por el bien del país todo esto vaya por un buen camino. Este gabinete cateriano tiene que pasar por el Congreso y por el voto de confianza, que no dudo que se le va a entregar el voto de confianza. Y Julio Guzmán, que también muy rápido se regaló con moñito y quería estar ahí seguro en el gabinete.
Dijo también lo saludó y muchos saludamos, más, ¿no? El nombramiento. Muchos más. Así es. Sí, yo creo que por el bien de todos, Miguel, y por el bien del Perú, esperamos, nadie le desea mal a este gabinete, esperamos que le vaya bien por el bien de todos, sobre todo por la economía, por la salud. No podemos, los peruanos no podemos seguir muriendo a causa porque falta oxígeno, ¿no? Eso es un crimen, ¿no? O sea, las imágenes de la gente, de personas muriendo en la puerta de un hospital porque no tiene oxígeno, eso no puede pasar. Ese es el punto. Esa tragedia no puede seguir ocurriendo. A ver, ese es el punto, Diana, y el kit de esta situación. Estamos tomando decisiones políticas. Yo sé que todas las decisiones son políticas. Yo sé que la política pública es la que hace que se ejecute una estrategia, una idea o una orden. Pero, ¿qué va a pasar si es que todo sigue igual, como creo que va a pasar, ¿no? Mientras vamos a estar con una dirección política. O sea, ahí está mi preocupación. Pedro Cateriano tiene la experiencia para el manejo del nivel de crisis económica y sanitaria que estamos viviendo. Bueno, siendo justa con Cateriano, yo creo que nadie ha vivido, creo que ninguna persona ha podido enfrentarse a una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, que ya sumamos más de 12.000 muertos en menos de 4 meses, ¿no? Lo que hay que tener aquí es gestión, ¿no? Yo espero que Cateriano sepa, porque aquí lo importante es decisión y gestión, no enfrentamientos. Yo sé que Cateriano lo que mejor sabe hacer es enfrentar, lo sabemos, pero ahora es el momento de gestionar y decidir, ¿no? Y si ha sido decisión de Cateriano la salida de Pilar Mazzetti, lo felicito. Perdón, la salida de Víctor Zamora, si esa ha sido su primera decisión como primer ministro, lo felicito. Y en adelante, por el bien de todos los peruanos, le deseo, la verdad, que le vaya bien, ¿no? Que le vaya bien y que modere también él sus formas. Y así podríamos llegar a un buen puerto, ¿no? Porque correcto, yo no veo otra manera de llegar a un buen puerto, ¿no? Correcto. Por el bien de todos, ¿no? Por el bien de todo el país, ¿no? Porque esto se acaba el 28 de julio del próximo año y la persona que venga a ocupar la presidencia va a recibir un país en crisis y va a recibir un país que tendrá que recomponer y reconstruir. En eso hay que pensar. Y hace una semana fue el presidente Vizcarra, firmó el decreto en el que convocaba elecciones y fue celebrado cuando en verdad estaba cumpliendo con la Constitución, que así lo exige. Y yo quiero, Miguel, si me permites, hacer énfasis en un artículo de la Constitución, porque, claro, el presidente Vizcarra dijo, cumplo con mi palabra. Claro, lo que se está cumpliendo era la ley. Pero algunos antojadizos podrían decir que el presidente Vizcarra no ha sido elegido, que en el Perú la reelección no está permitida, ¿no? Pero la Constitución es clara cuando dice que presidente y vicepresidentes son elegidos por el mismo periodo y con las mismas condiciones. No perdamos de vista la frase con las mismas condiciones. Esto quiere decir no hay reelección ni para presidente ni para vicepresidentes. Han sido elegidos en la misma elección por el mismo tiempo y bajo las mismas condiciones. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Correcto, muchísimas gracias, Diana, como siempre, con la sabiduría piurana, esa sabiduría piurana pura de Diana Seminario. Muchas gracias por tu participación. Vamos a un minuto con las noticias nacionales que han removido el día y regresamos con más aquí en Hackeando la Política.